Y bueno, a ver, es una realidad que muchas personas aquí en México, pues quizá no sabemos cómo esto nos puede afectar, ¿no? Digo, decimos, ay, nos lamentamos o sentimos feo de que estén perdiendo vidas humanas. Pero ahí en fuera, ¿qué? ¿Eso a nosotros qué? Para responder pues a este cuestionamiento, agradecemos a Fausto Pretelín. Él es internacionalista que nos acompaña aquí en DPC. Muy buenos días, Fausto. Gracias por estar con nosotros. A ver, Fausto, pues la primera pregunta, obviamente, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo nos podría afectar o nos está afectando a los mexicanos? Bueno, primero, como tú mencionas, el tema de que haya una guerra que implique riesgos humanos y pérdidas humanas, ese sería el primer factor, ¿no? Claro. No deberíamos de perder debemos de ser empáticos en este tema. El segundo, bueno, también lo vemos, es claro que el gas, los precios de petróleo, se incrementan, eso genera más inflación y genera menos crecimiento en la economía. Eso también es indudable, no solamente en la zona de conflicto, sino prácticamente en todo el mundo. Tercer elemento, la derrota diplomática a nivel internacional, las pocas fuerzas que tienen Naciones Unidas. Eso también de alguna manera nos involucra, estamos en el Consejo de Seguridad y creo que es un examen también para el gobierno de México. Fausto, ¿cómo entender el discurso que desde Rusia emite Putin a su pueblo para justificar esta guerra? Bueno, él, Pamela, yo creo que piensa en un legado, en su legado. Él tiene 70 años de edad. No significa que vaya a dejar el gobierno pronto, pero sí significa que quiere preparar su legado. Y su legado obsesivo es recuperar Ucrania, recuperar algunas zonas que perdió la Unión Soviética. Recuerda, Pamela, que él dice que la peor tragedia en la historia es el desmantelamiento de la Unión Soviética. Y con base a eso, pues tiene esa idea y ese objetivo fijo de recuperar Ucrania para Rusia. Fausto, vaya, no eres pitonizo, ¿verdad? Como tal, pero de acuerdo a tu experiencia y tu conocimiento, creo que existe una gran preocupación, y te la planteo así, de que Estados Unidos ataque a Rusia, militarmente hablando. ¿Esto lo ves factible o ahorita no se ve en el mapa? No se ve en el mapa. Creo que quien se equivocó precisamente no le están dando la razón a las circunstancias al presidente ruso, porque en el artículo 5 de la OTAN dice si un país europeo es agredido, es como si hubieran agredido a todos, y ahí sí entraría Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia. En ese sentido, no hay ningún elemento que vaya a decidir que Estados Unidos participe de manera bélica en territorio ucraniano, ni tampoco Europa. En la desesperación, como ustedes lo acaban de poner en la pantalla, al presidente de Ucrania diciendo me han dejado solo, habla precisamente o apela a que desea que lo apoyen militarmente. Eso de ocurrir, sí estaríamos hablando de una tercera guerra mundial, porque entraría no solamente Estados Unidos, sino también seguramente China. Y creo que en el corto y mediano plazo no se ve eso. Tendría que suceder algo muy escandaloso, ¿no? Sin embargo, las palabras de Putin sí fueron de amenaza a cualquiera que intercediera en este conflicto. ¿Podría ser suficiente, considerado amenaza, todas las sanciones que anunciaron el día de ayer? No lo creo, Pamela, porque yo creo que él en ese sentido es brillante. Seguramente ya sabe cuáles son las sanciones que le van a poner. Se preparó para las sanciones. Es evidente que sí le va a pegar a la economía rusa, pero también distorsiona el mercado mundial, ¿no? A todo el mundo afecta, tarde o temprano. Es un oleaje que llega a todo el mundo. Pero dependiendo hasta dónde. Por ejemplo, el G7 el día de ayer tuvo una reunión y no se pusieron de acuerdo para ver si ponían en práctica un sistema de cancelación del sistema monetario dentro de Rusia con los dólares, transacciones con dinero no ruso, y no se pudo aplicar un famoso programa que se llama Switch, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vemos que no hay coordinación todavía entre los 7 poderosos del mundo. Oye, Fausto, ¿México qué puede hacer ante este conflicto? ¿Basta, y es lo correcto, el hecho de pronunciarse en contra de los conflictos bélicos, el decir que somos un gobierno de paz, que estamos a favor de la paz, etcétera? ¿Se puede hacer algo más o estamos haciendo lo correcto, digamos, pues con pronunciamientos nada más? Mira, arrancó en tercera velocidad, es decir, arrancó muy lento, muy torpe, pero ha ido corrigiendo. El día de ayer, inclusive, la embajadora de Ucrania le reclamó al gobierno de que no condenara la invasión a su país.
Y unas horas después el canciller Marcelo Ebrard lo hizo, sí mencionó la palabra condenar. Las dos noches anteriores en el Consejo de Seguridad allá en Naciones Unidas en Nueva York no se había pronunciado esa palabra de condenar, otros países sí lo hicieron. No había estado Juan Ramón de la Fuente, el embajador, eso también llamó mucho la atención. Se habla de que vino aquí a México para pues escuchar opiniones, yo creo que del presidente y Marcelo Ebrard. Pero bueno, con una videollamada se pudo haber solucionado ese tema y sobre todo, Poncho, que de alguna manera pues hablaba de que quizás en la Cancillería no hay un equipo potente de Naciones Unidas que esté apoyando a Naciones Unidas, al equipo del mexicano de allá en Nueva York. Entonces, pues bueno, arrancó en tercera, pero ya está en segunda velocidad. Fausto, como siempre, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias. Gracias, Pamela, Poncho. Buen día. Un placer.